Hermanos, los saludamos desde Bogotá, Colombia. Simplemente estamos aprovechando la moderna tecnología para difundir el poderoso evangelio del reino de Dios. De alguna manera, ser instrumento de Dios para restaurar lo que la iglesia había perdido y para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a compartir con ustedes un importante asunto que habíamos tocado someramente en un video anterior. Se llama el diezmo y sus paradigmas en la iglesia cristiana. Al hablar del diezmo y sus paradigmas en la iglesia cristiana, en el actual panorama religioso cristiano, quienes están empeñados en usar todos sus recursos persuasivos para que los feligreses lleven sus diezmos a sus instituciones, ¿quiénes están haciendo eso hoy en día? ¿En qué se fundamentan los apologistas de la obligatoriedad del diezmo en el ámbito de la iglesia? Frente a este fenómeno, uno se podría preguntar, ¿en la iglesia de Cristo es el diezmo un obsoleto mandato del antiguo pacto? ¿Una presente imposición anacrónica? ¿O una realidad que amerita nuestro acatamiento en el ámbito del reino de los cielos? Bueno, analizando este asunto a raíz de la palabra de Dios, como debe ser, vemos que quienes piden el diezmo a los creyentes esgrimen razones persuasivas de doble cara. Por un lado, ofreciendo atractivas promesas de prosperidad económica, de que el buen diezmador se le abrirán las puertas del cielo y las bendiciones divinas de tipo terrenal no se harán esperar. Y con esto están predicando un evangelio que enfatiza un reino netamente terrenal. Pero por otro lado, a fin de empujar a los creyentes a accionar la chequera, suelen lanzar una diatriba de miedosas amenazas. Si no diezmas, te sobrevendrán serias maldiciones, problemas de toda índole, mala fortuna y hasta dolorosas tragedias. Se puede afirmar sin lugar a equivocarse que en la cultura religiosa siempre ha dominado el arte de la manipulación y la persuasión, tácticas aprendidas para lograr la alteración anímica de la incauta víctima. Bueno, para ello se fundamentan por lo regular en el contexto del capítulo 28 de Deuteronomio. Pero aquí surge el inconveniente de que el contexto de ese capítulo bíblico sigue la forma de los pactos políticos del cercano Oriente en esos tiempos, cuyas características consistían en que después de las estipulaciones del pacto siguen las bendiciones y las maldiciones con la rigurosidad, en este caso, de que ahí se trata de estipulaciones pactadas por Dios con una nación terrenal, con el fin de estimular la obediencia y advertir del peligro de la desobediencia, pero no con bendiciones y maldiciones de tipo espiritual, sino mediante trascendencias eminentemente de tipo material y terrenal, por tratarse, como es natural, de Israel, una nación terrenal. Además, allí no se contextualiza para nada el diezmo.
un observador de la verdad bíblica inmediatamente se da cuenta de que el diezmo en el Antiguo Testamento se destaca por ser en especie, no en dinero. Era apartado del fruto de la tierra y del incremento del ganado. Conforme el contexto del capítulo 18 del libro de Números, el diezmo debía ser llevado a los levitas. Y entonces los sacerdotes recibían el diezmo de esos diezmos de manos de los levitas. No obstante, el capítulo 14 de Deuteronomio presenta otra ley en cuanto al uso del diezmo llevado de los frutos, donde los diezmadores comen de ese diezmo con los levitas y las personas necesitadas, dando a entender que esta nueva ley suplantaba a la primera. Pero hay que ubicar todo eso en el marco de la nación de Israel. Téngase bien en cuenta que los israelitas en el antiguo pacto administraban sus propias heredades y bienes, cosechas y semovientes pertenecientes a sus familias. Por otra parte, ellos eran conscientes de que Dios era el único propietario de la tierra. Le hace, por ejemplo, Salmo 24, versículo 1. Y por tanto, el Señor tenía el derecho de reclamar su parte o porcentaje de la producción agrícola y ganadera. De ahí que la ley les exigía que apartaran el diezmo para la casa de Dios, pues los servidores en la casa de Dios, los de la tribu de Leví y los sacerdotes arónicos, no tenían heredad como las otras tribus. Además, había pobres en la nación que necesitaban comer. De manera pues que es entendible que llevado el diezmo, los israelitas podían disponer conforme su propia voluntad del resto de las cosechas y del ganado acrecentado, pues era de su propiedad. Esa es la causa por la cual en el libro del profeta Malaquías, en el contexto del capítulo 3, los versículos 8 al 12, el profeta, como vocero de Dios, declara a Israel diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros, la nación entera, me habéis robado. Entonces, por otro lado, existen quienes alegan que el diezmo es anterior a la promulgación de la ley mosaica, y que Abraham dio los diezmos del botín de la guerra a Melquisedec y que debemos imitarlo porque él es el padre de la fe, y otros argumentos. Pues ese hecho no entronca con el nuevo pacto por la obra de Cristo. Si ese fuera el fundamento, pues también tendríamos que ofrecer sacrificios de animales a Dios, pues Abraham los ofreció antes que se promulgara la ley. Lo mismo podríamos decir en torno de la circuncisión. Pero ahora, al situarnos en la iglesia, vemos que el cuerpo de Cristo no es una nación terrenal, ni la iglesia del Señor está regida por los estrechos principios religiosos ingeniados e impuestos muchas veces por concilios clericales. Pero el escenario donde mora la iglesia son los lugares celestiales, donde los creyentes, los hijos de Dios, no administramos bienes propios, pues todo lo que manejamos es de propiedad del Señor, incluyendo por supuesto
nuestras propias personas. Leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios: o ignoráis, dice en el capítulo 6, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, este lenguaje solo es comprensible para los siervos de Dios vencedores. Hermanos, si yo pertenezco a Cristo en forma integral, cuerpo, alma y espíritu, si todo mi ser es de Dios, entonces, ¿será que todos mis bienes no pertenecen a Él? Luego, si pertenecemos al Señor, ¿no tendrá Él todo el derecho de disponer de todo cuanto está a nuestro cuidado en la cuantía y en el tiempo determinados por Él? ¿Solamente tendrá derecho a pedirme el diezmo? Y esto lo entendieron muy bien los creyentes de la iglesia primitiva. De manera pues que un creyente que se apropie de los bienes del Señor, la revelación dice que aún no ha visto el reino de los cielos, como tampoco ha entrado en él. A lo mejor se le ha predicado solo el evangelio de la salvación, pero no el del reino. Repasen con cuidado en el libro de Josué 7:1 y siguientes versículos. Ahí está el caso de Acán al principio de la nación de Israel. ¿Qué pasó con Acán y su familia? Repasen también en Hechos 5, del 1 al 6, el caso de Ananías y Zafira al principio de la iglesia de Dios, donde se destaca la gravedad del engaño en el pueblo de Dios. Ananías y Zafira pretendieron apropiarse de unos bienes que eran del Señor, mintiendo. Dice Mateo 5:3, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en el espíritu es una característica de los hijos de Dios que ya han entrado en la esfera del reino de los cielos, lugar donde, aunque posean pocos o muchos bienes, nada es considerado de propiedad privada. Allí todo es del Señor. Y de eso, esos creyentes están convencidos hasta la profundidad del espíritu. Recordemos lo que hemos dicho en otras ocasiones. La Biblia revela que las cosas terrenales, sean tangibles o intangibles, que el Señor deposita en las manos de los hijos de Dios, ahora en esta tierra, para que sean administradas por ellos. Todas esas cosas son de propiedad del Señor, son ajenas y constituyen lo que Dios considera lo poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es lo considerado lo mucho? Lo mucho es todo lo celestial. Lo mucho es lo nuestro. Lo mucho es lo eterno, lo que nadie jamás nos va a quitar. Entre lo poco y lo mucho hay demasiada diferencia.
Miremos un ejemplo en Lucas 16, los versículos 10 al 12, aunque ustedes pueden leer todo el contexto de ese capítulo. Dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces nosotros teníamos a nuestro cargo la administración de lo ajeno. Entonces, ¿qué cosas podemos declarar de nuestra propiedad mientras que permanecemos aquí en esta tierra? Solo nos pertenecen las bendiciones espirituales con que el Padre nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Recuerden lo que dice Efesios 1:3. ¿Cómo cuáles bendiciones? Como la vida eterna, como la liberación de las cadenas y del poder del pecado y de la muerte, entre otras. Y es bueno que aclaremos que dentro del contexto del nuevo pacto, donde las leyes no son las escritas en piedras, ni en papiros, ni en pergaminos, sino en el corazón de los creyentes, ahí no figura para nada el asunto de la obligatoriedad del diezmo para la iglesia. El nuevo pacto y la iglesia no tenían aún existencia cuando el Señor se refirió al diezmo en Mateo 23 y Lucas 11:42. En ese tiempo aún Jesús se movía en el marco del antiguo pacto. Lo mismo cuando refiere la declaración del fariseo en Lucas 18:12. Este personaje dice: Dios, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Para quienes esto les causa un poco de confusión, les remito por ejemplo a Lucas 5, del 12 al 14, donde el Señor sana a un leproso y le ordena que vaya y se muestre al sacerdote y lleve la ofrenda por su purificación según Moisés, siendo que todo esto estaba en el marco del antiguo pacto. ¿Por qué todo esto? Sencillamente porque el Señor no había ido a la cruz ni había resucitado como un nuevo hombre, es decir, el nuevo pacto no había sido sellado y la iglesia no existía aún. Bueno, entonces se me dirá, ¿en qué forma participa cada creyente en el sostenimiento de la obra del Señor y en las necesidades de los santos pobres? Para empezar, digamos que nosotros somos morada del Espíritu Santo y que debemos ser guiados por el Señor en todo y en particular para hacer su voluntad en cuanto a la mayordomía de los talentos que nos ha entregado, incluyendo los dineros y toda clase de bienes materiales. El Espíritu de Dios es quien debe determinar en nuestro corazón esa participación. Si estas cosas son efectuadas solo por cuenta de nuestra sola voluntad, las cosas pueden marchar mal. Y de todo debemos dar cuenta delante del tribunal de Cristo en su segunda venida. El apóstol Pablo, a él le fue revelado este asunto. Dice este apóstol en su primera carta a los Corintios 9:6, pónganle mucho cuidado.
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es obvio que aquí no se refiere al diezmo, pues lo declararía con toda claridad. Y sin esa explicación, que de por sí redundaría, solamente declararía, lleva el diezmo. Aquí tenemos la inexorable ley de la siembra y la cosecha, en la cual la cosecha será según la siembra, y eso es aplicado a todos los aspectos de la vida diaria, no meramente a lo que se refiere a nuestro aporte para la obra del Señor. En nuestro entorno siempre hay mucha necesidad. No se nos ocurre olvidarnos que en la segunda carta de Pablo a los Corintios 5:10, capítulo 5, versículo 10, se aclara que en el tribunal de Cristo cada uno recibirá conforme lo que hubiera hecho durante esta existencia terrena. Allí tendremos que dar cuenta de qué hemos hecho con los talentos recibidos del Señor. Inequívocamente, el dar promueve el beneficio mutuo, pero es indispensable dar motivados por el amor. ¿Cuánto se debe dar entonces? La cantidad que el creyente debe aportar la determina nuestra voluntad, guiada por la voluntad de Dios, como lo declara el siguiente versículo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí no dice diezmo. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no habla de diezmos, pero claro, es menos complicado pagar diezmos. Nótese que uso el verbo pagar. Es menos complicado pagar diezmos y disponer a mi antojo de lo restante, el 90%. Eso es menos complicado que someternos a la voluntad y al gobierno de Dios, a la guía del Espíritu Santo, y admitir que los talentos del Señor no son nuestros. Es verdad que generalmente el que da diezmo lo hace con tristeza, pues se desprende de algo que considera suyo, que necesita, y muchas veces también por necesidad, esperando una recompensa. Eso suele suceder cuando la motivación es errada. Dar en esas condiciones es una carga, una ocasión triste, por cuanto es una pérdida que le causa dolor a la persona. No nos engañemos. El dar debe ser impulsado por un propósito. El dar no puede estar basado solo en cumplimiento de reglas o solo en nuestros sentimientos, pues en verdad nuestros sentimientos están propensos a sufrir serias alteraciones día tras día. El Señor Jesucristo no sufre alteraciones en sus motivaciones. Permanece inalterable. Por favor, léanse todo el contexto del capítulo 9 de la segunda de Corintios. Podemos leer otro caso ilustrativo, y solo encontramos la 1 Corintios 16, los versículos 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo no establece aquí las reglas del diezmo, sino los principios de la ofrenda cristiana. Primero, la ofrenda debe ser regular o periódica, cada primer día de la semana, pues la iglesia cristiana se viene reuniendo el domingo desde cuando comenzó. Segundo, la ofrenda tiene que ser personal, debe llevarla cada uno en particular. Tercero, debe ser proporcional esa ofrenda, en la medida en que Dios prospera al dador. Poner aparte algo no tiene nada que ver con diezmo. Cuarto, la ofrenda debe ser preventiva. Esto con el fin de evitar que se tengan que recoger ofrendas apresuradamente. La tesorería de la iglesia debe estar lista para toda eventualidad en la iglesia. Pero el panorama que se presenta delante de nuestros ojos en los círculos religiosos es preocupante y deprimente. Por una parte, como lo declara Apocalipsis 3:20, con importantes excepciones, por supuesto, las estructuras religiosas del cristianismo han ido creando un sistema cerrado, que al igual que el establecimiento religioso de Jerusalén en tiempos del Señor Jesús, le han cerrado las puertas al Señor, le han dejado por fuera, desconocen su voluntad, imponiendo a cambio sus propios principios. Y un número alarmante de creyentes son guiados por ministros y pastores comprometidos con ese sistema inclinado a la corriente del mundo y con su propia alimentada y ciega codicia. La codicia nos hace daño espiritualmente y ofende a Dios. La codicia es un veneno que corroe la fe y la confianza en el Señor. La avaricia es idolatría, dice la palabra. Por otra parte, es evidente que un espíritu de codiciosa politiquería ha entrado a la iglesia de Jesucristo. Personas que comenzaron bien, hoy han terminado por caminar en senderos peligrosos. Y son situaciones que demandan mucho dinero. Definitivamente a la iglesia le está asfixiando una incontenible ola de materialismo y teología de la prosperidad. Y eso es lo que se está sembrando en la gente. Claro, todos tenemos necesidades económicas, unos más, otros menos, y todos venimos de un mundo donde el corazón de la gente es caracterizado por algún grado de codicia, de avaricia. Pero los hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, para movernos en una esfera espiritual y celestial, donde debe hacerse la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios no tiene cabida la codicia. Eso significa que ahora gozamos de la oportunidad de que Dios haya venido a morar dentro de nosotros, que Cristo crezca dentro de nosotros, en nuestro espíritu humano, y al crecer va desalojando de nosotros ese hombre viejo con todo su bagaje
de inmundicias, incluyendo la avaricia y la malsana atracción por el dinero. Y empezamos a ver la importancia de llegar a ser la imagen misma de Cristo. Y es cuando podemos palpar en nuestras vidas la verdadera liberación de la codicia y el amor por las riquezas. Respecto de esto, les recomiendo leer el contexto de Mateo 6, los versículos 25 al 34. Por favor, léanlo. Ese trozo de la palabra le llaman el manifiesto contra el materialismo. Contexto donde el Señor insta a eliminar la ansiedad en la vida de los discípulos del reino. La prioridad que le podamos otorgar a la necesidad de cosas materiales crea en nosotros mucha ansiedad, una fuerte expresión de deseo que a la postre va minando nuestra fe. Pero al llegar al versículo 33, este manifiesto contra el materialismo nos presenta la principal instrucción de la enseñanza de Jesús acerca de la actitud que cabe al discípulo en lo concerniente a las cosas físicas. ¿Por qué lo hace? Porque el Señor conoce en detalle el corazón de todos nosotros. Y por eso el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La búsqueda del reino de los cielos es más importante que la búsqueda del dorado por parte de los conquistadores en tierras americanas. El interés por el reino de Dios, del reino de los cielos, es la búsqueda del bien supremo. Toda otra búsqueda no le es permitida a ningún hijo de Dios hecho ya la imagen de Cristo. Obrando así, procurando solamente las cosas pertenecientes al reino de Dios, los discípulos no tendrían problema alguno con la provisión de las necesidades físicas. Está visto que es un asunto del cual se encarga el Señor. Es su promesa, es su responsabilidad. Pero de pronto, a menudo caemos en la fragilidad de pensar que si no nos encargamos nosotros mismos de nuestras preocupaciones terrenales, que si no tenemos como prioridad personal la búsqueda de las cosas que necesitamos, entonces vamos a sufrir de muchas necesidades. Se podría imaginar que el Dios que providencia las cosas más importantes, que mira el beneficio del alma y la salvación integral del hombre, no providenciaría también las cosas menos importantes, atinentes, a las necesidades físicas. Y eso no significa para nada que no vayamos a trabajar. Pero Dios quiere que ese trabajo no se convierta en nuestra preocupación más importante. El reino de Dios ofrecido por Jesús literalmente sobre la faz de la tierra es una realidad ahora entre quienes lo hayan visto y hayan entrado en él. Juan el Bautista lo proclamó como inminente allá en Mateo 3:2. El Señor Jesús mismo también hizo lo propio. En Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Luego ordenó a sus discípulos pregonar el mismo mensaje. Lo puedes leer también en Mateo 10:7. Entonces, hermanos, todo discípulo de este reino debe buscar tal reino, verlo y participar del reino de los cielos, y no como los gentiles o como las autoridades religiosas de los judíos, que en realidad no deseaban hacer parte del reino, sino que se contentaban con ser meros actores visibles de un sistema que pretendía representar la parafernalia de la religión revelada. Pablo, el apóstol, expresó la misma idea de Jesús al escribir: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la 2 Corintios 4:18. Y respecto de esto, podemos asegurar que Dios está buscando canales dispuestos, personas, hombres y mujeres que se le rindan a su voluntad soberana, que no ambicionen proyectarse ellos mismos, que no se guarden nada para sí mismos. Ya para concluir este breve examen sobre el diezmo, quiero dejar sentado que quien pretenda entregar diezmos basado en promesa de que será premiado y bendecido con mucho dinero, comodidades, salud y bienes terrenales, sencillamente no ama a Dios y está engañado, pues su corazón estará inclinado hacia su propio bienestar y las ventajas que le ofrece un mundo que constantemente se opone a Dios. Señor les bendiga.